clase pasada. Entonces dice, la razón por la cual el lenguaje natural se expresa en términos difusos no es porque el pensamiento humano sea difuso, sino porque el mundo es difuso. Bien, habíamos dicho que información difusa es aquella información de la que nosotros nos tenemos que cuidar cuando ofrecemos información sobre todo a través de un sistema de información que procesa una serie compleja de datos y los transforma en información para aquella persona que la necesita. Por ejemplo, no solo los gerentes o la gente que está en la toma de decisiones dentro de las organizaciones, sino también la gente que está trabajando en la parte administrativa, en la parte fabril. Es decir, hoy, habíamos dicho en un principio que hoy el mundo se maneja gracias a la información y sin información nos es difícil desenvolvernos en cualquier ámbito, el profesional, el laboral, el académico. Es decir, la información pasa a ser hoy un activo no solo de las organizaciones, sino un activo de las personas. Un activo de las personas en su vida cotidiana. Por lo tanto, habíamos dicho que las características que tiene la información, entre otras cosas, es el ser veraz. La información debe ser veraz. Aquello que yo utilizo para desenvolverme en cualquier ámbito tiene que ser veraz, tiene que además poder ser verificable. ¿Y cómo verifico la veracidad de la información? Y la verifico contrastando esa información con su fuente o averiguando cuál es la fuente de la cual esa información proviene. Porque si yo no puedo encontrar o verificar o saber cuál es la fuente, lo que estoy tomando pueden ser apreciaciones de otra persona, pueden ser, no sé, incluso hasta, bueno, apreciaciones que pueden ser no, digamos, no con intencionalidad, pero muchas veces sí dirigida y con intencionalidad. Entonces, para tomar decisiones en nuestra vida cotidiana y sobre todo para que los gerentes de una organización tomen decisiones que lleven a esa organización a cumplir con sus objetivos, esa información debe ser veraz y tiene que ser siempre de una fuente que provenga, de una fuente que le dé la seguridad a las personas de que van a manejarse con información verídica. Entonces, ¿la información difusa existe? Pero no solo existe, la tenemos cotidianamente en todas partes. Sobre todo a partir de la irrupción de las redes sociales, lo que ustedes pueden encontrar en redes sociales es de todo tipo de cosas. Y sobre todo información difusa. Entonces, quien usa las redes sociales para obtener información, obviamente debe saber de qué fuente proviene esa información. Si no, estamos haciendo un trabajo que ni siquiera es profesional, pero ni siquiera, ¿sí? Basándonos en información que no corresponde. Y decimos que la información difusa existe no porque la mente o el razonamiento de las personas sea difuso, sino porque vivimos en un mundo difuso, complejo, interrelacionado complejamente y de tal forma que la intencionalidad de muchos, sobre todo en los medios de comunicación, nos llevan muchas veces a crear, ¿sí? A crear o a formar un tipo, ojalá que fuera razonamiento, sino a formar ideas que no están basadas en fuentes verídicas. Entonces, ustedes
que se están formando como profesionales tienen la obligación de entregar y de manejarse siempre con información veraz. El manejo de la información difusa proviene de un ambiente externo donde hay datos que vamos a decir que son procesados de forma errónea. ¿Sí? Yo no estoy muy de acuerdo con el tema del error, pero vamos a suponer que estamos hablando de información que fue obtenida a través de un proceso erróneo. El error generalmente es algo involuntario. El error generalmente es involuntario. Ahora, dice procesamiento erróneo, dando a entender que no hay voluntad de hacer las cosas mal. Desgraciadamente esto no es así en el mundo real, ¿sí? Vamos a tomarlo como procesamiento erróneo. En general, cuando los datos existen, están, pero ¿qué es lo que pasa? Hay una distorsión de esos datos para fomentar o proporcionar esta información difusa, que tiene una absoluta carencia de conocimiento y provoca en la sociedad una absoluta carencia de conocimiento. No nos estamos basando en datos verídicos, reales, procesados correctamente. Está claro lo que es información difusa y qué es lo que nosotros tenemos que anular absolutamente de nuestros procesamientos, de nuestros informes, porque podemos llevar a la organización a tomar pésimas decisiones porque no fuimos cuidadosos en saber la fuente de esa información. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Bien, entonces vamos a ver qué es el conocimiento. El conocimiento es la aplicación de la información. Es decir, ustedes acá en todos sus niveles educativos han recibido continuamente información. Esta clase es una clase en donde ustedes están recibiendo información. Ahora, esa información se puede acumular y no hacer nada con ella. Pero cuando toda esa información se transforma en un modo de hacer o nos permite a nosotros realizar acciones o nos lleva a realizar las acciones en forma correcta, eso es conocimiento. El conocimiento es saber hacer y el conocimiento es un proceso que realiza cada persona. Cada persona construye sus propios conocimientos. Entonces, ¿por qué hablamos acá de que el conocimiento es saber hacer? Porque si bien en un principio, en cuanto a sistemas, se trabajaba en procesamientos de datos para transformarlos en información, con el tiempo, con el correr del tiempo, las organizaciones se dieron cuenta el capital humano que perdían cuando las personas que habían obtenido una gran cantidad de información, pero también un gran conocimiento en el saber hacer, por el tiempo que habían estado en esas organizaciones realizando tareas que pueden haber sido repetitivas o no, pero cuando esa persona se jubilaba o renunciaba a la organización perdía una gran cantidad de conocimiento que la persona se lo llevaba con ella, obviamente, ¿sí? Todo eso que había acumulado durante el saber hacer de mucho tiempo se perdía junto con la persona, ya fuera por fallecimiento, por renuncia, por jubilación. Entonces empezaron a crearse lo que llamamos ya no bases de datos. En informática se crearon las bases de conocimiento, es decir, se fue acumulando en bases ese conocimiento experto que tenían esas personas para resguardarlo y tenerlo también como activo de la organización cuando esa persona ya no estuviera. Estas bases de conocimiento
son las predecesoras de la inteligencia artificial. Entonces, por eso el aspecto o el concepto conocimiento pasó a ser un elemento más de los sistemas de información. Los conocimientos no pueden ni asimilarse ni conservarse fuera de las acciones. Es decir, la única forma de afirmar que uno posee conocimiento es cuando lo puso en práctica, ¿sí? Cuando realmente llevó al terreno de la práctica sus saberes aprendidos durante mucho tiempo. Entonces, cuando ustedes realmente construyen conocimiento cuando aplican sus saberes a alguna tarea en particular. La base de todo conocimiento humano es la actividad práctica, objetiva y productiva, que es el trabajo. Esa es la base de todo conocimiento humano, el trabajo. Es ahí donde se pone en práctica el conocimiento aprendido, obtenido, construido. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Fíjense que cuando ustedes vayan a alguna organización, a alguna industria, se van a encontrar, el trabajo, por empezar, el trabajo es un desafío, ¿sí? El trabajo, y sobre todo el trabajo profesional, es un desafío constante a los saberes del profesional. Entonces, cuando ustedes vayan a una organización, a una industria, se les van a presentar una serie de problemas, inconvenientes, actividades para hacer. De la forma en que ustedes las resuelvan, es como van a demostrar conocimiento. Es más, en lo que hace a la profesión de ustedes, tal vez no tanto, pero en lo que hace a la profesión nuestra, los informáticos, podemos presentar unos enormes currículum, ¿sí? De todo, carreras de grado, de posgrado, de especializaciones, de certificaciones. Nosotros nos certificamos en diferentes actividades. Las grandes, por ejemplo en software, las grandes empresas de desarrollo de software nos certifican en nuestras capacidades, pero las empresas han adoptado ya desde hace bastante tiempo el hecho de que está bien, tu currículum dice tal cosa, ahora, ¿qué sabes hacer? Y nos ponen a prueba para acceder a un trabajo. Primero nos ponen a prueba. ¿Por qué? Porque les interesa qué es lo que sabemos hacer, más allá de cuántos títulos podamos presentar. Entonces, Rolston dice que la capacidad de solucionar problemas en un área de actividad determina un saber cómo. La capacidad que ustedes adquieran de resolver problemas o de darle una solución a los problemas que se les presentan es un saber cómo. Es un saber qué y es un saber para qué. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? El saber qué hacer es porque tengo información relacionada con ese problema. Ustedes imagínense un abogado tratando de solucionar un problema en una cadena de montaje. Imposible. No tiene información relacionada con el problema. Ustedes sí adquirieron información relacionada con ese problema. Sin embargo, ahora hay que ver si le pueden dar una solución a ese problema. ¿Cómo hacerlo? Y ese cómo hacerlo también tiene que ver en para qué voy a aplicar eso. El saber para qué se relaciona con la experiencia y la pericia. Bueno, todos estos aspectos del saber humano han sido captados por la informática. Hemos creado bases de conocimiento que actúan en determinados ambientes o en determinadas situaciones y esas bases de conocimiento
que teníamos nosotros en lo que llamamos sistemas expertos, que bueno, después vamos a ver qué es un sistema experto, han sido las predecesoras o las bases para construir la inteligencia artificial que hoy ustedes conocen. Bien, entonces, relación entre el dato, la información y el conocimiento. El dato, los datos seleccionados, organizados, presentados de determinada manera, incluso haciendo sobre ellos una práctica que se llama minería de datos, es lo que nos proporciona a nosotros la información. Esa información aplicada a un dominio específico, esa información, porque los datos pueden ser de cualquier tipo, supónganse que hemos recogido durante mucho tiempo datos referidos a síntomas en determinadas enfermedades. Todo eso recogido, presentado de una forma inteligible para el que lo está recibiendo, se transforma en información. Estadísticas de síntomas de tales enfermedades. Pero esa información aplicada a un dominio específico se transforma en conocimiento. ¿Por qué? Porque esa estadística de los síntomas en determinadas enfermedades le va a permitir al profesional tomar decisiones sobre, por ejemplo, bueno, se presentan tales síntomas en tales enfermedades y para eso existe para eso puede ser aplicables tales y tales drogas, tales y tales métodos para sanar, etc. Ahí es donde está el conocimiento. Entonces, no nos quedamos en la información, sino que las ciencias avanzaron hacia el conocimiento gracias a la puesta en práctica de actividades, pero teniendo la información suficiente. Ahora, la práctica continua, la experiencia en un mismo campo de acción da como resultado la sabiduría. La sabiduría, por ahora, es propiedad del ser humano, ¿sí? No podemos decir que la inteligencia artificial tiene sabiduría, ¿no? La inteligencia artificial es un gran cúmulo de conocimiento, pero no ha llegado al nivel de sabiduría. Bien, ¿está claro? Entonces, si por ahí ustedes tienen dudas o quieren aportar algo, yo paro, ustedes aportan, preguntan y seguimos. Una vez adquirida la información que cambie el estado del conocimiento en una persona, eso le va a permitir tomar decisiones de acuerdo a ese nuevo conocimiento adquirido a través de la información. Es decir, yo tengo una serie de datos. Si ustedes, es lo que, fíjense en alguna práctica cotidiana que realicen ustedes. Yo tomo una serie de datos. Esos datos los proceso. Al procesarlo, los transformo, al procesarlos de una manera adecuada, al relacionarlos adecuadamente, los transformo en información. Con esa información que tengo, realizo alguna acción. Es decir, que estoy generando conocimiento y estoy apropiándome de ese conocimiento para tomar decisiones. ¿Sí? Sí, yo sé, a ver, nosotros tenemos estaciones, no están muy definidas últimamente, pero tenemos estaciones, es decir, hay verano, invierno, primavera, etc. Si yo a la mañana tomo un dato, por ejemplo, el pronóstico del día, ¿de dónde lo tomo? Del celular. Ahora, ese dato ya fue procesado, ¿no? Ese dato fue procesado por estas industrias de meteorología que realizan estos pronósticos. Bien, pero yo tomo eso, ¿sí? Eso está procesado. ¿Lo proceso yo? Sí, también lo proceso yo. Lo proceso yo de acuerdo a qué. A mí me dicen, bueno, para las 8 de la mañana 5 grados, para el mediodía 24 y para las 7 de la tarde 11. Está bien, esa es información. Pero ¿qué voy a hacer yo? De acuerdo al conocimiento que he logrado por la experiencia en estos años de vida,
Yo sé que para mi termostato biológico, 5 grados es muy baja temperatura. Por lo tanto, yo particularmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrigarme. Acabo de tomar una decisión. Ahora, ¿por qué digo que sí procesé de acuerdo a mi conocimiento? Porque es el conocimiento de mi biología. Para otra persona, probablemente 5 grados no es frío. No es frío. Es frío, pero no tan frío. Bueno, sí, me tengo que abrigar, pero no tanto. Es decir, estoy tomando decisiones de acuerdo a la información procesada que yo tomo, pero también la proceso yo misma. ¿Para qué? Porque tengo un conocimiento que he forjado durante todos estos años, sabiendo que cómo reacciono yo frente a determinada temperatura. ¿Entiendes? Bueno, eso pónganlo a diario fíjense ustedes qué decisiones están tomando gracias a los datos que reciben, información procesada y al procesamiento que hacen ustedes particularmente. Entonces, con esos conceptos ya vamos a hablar de sistemas informáticos. El sistema informático se basa en una característica fundamental que es, más allá del procesamiento que ahora vamos a ver y de este esquema conceptual básico, el esquema conceptual básico de los sistemas es, reciben la entrada, ¿sí?, de datos, energía, materia, esa entrada la procesan, al procesarla, esa entrada tiene una transformación, tiene que tener una transformación y ofrecen una salida. Si la entrada no tiene una transformación, lo único que hice fue un pasaje de entrada a salida. La salida es información que se obtiene a través del procesamiento de los datos. Es lo mismo que en una cadena productiva. Ingresa materia prima, esa materia prima es transformada y se obtiene como salida un producto terminado o un producto semi-elaborado, de acuerdo al proceso. Entonces, estas tres actividades en los sistemas de información son las que producen los datos necesarios para que las organizaciones tomen decisiones, controlen las operaciones, analicen problemas y creen nuevos productos y servicios. Este es el esquema básico. La entrada es la captura o recolección de los datos en crudo, ¿sí?, desde el interior de una organización o a través de un entorno externo. A ver, veamos. Además, los sistemas informáticos son aquellos sistemas que están apoyados o basados en tecnología, ¿sí? Utilizamos como medio para procesar la tecnología o la informática. Entonces, ustedes tienen a mano siempre para actuar dentro de la Facultad de Ingeniería un sistema. ¿Con qué sistema interactúan ustedes siempre en la Facultad de Ingeniería? Con el SIU. Con el SIU. Para poder obtener información del SIU, ¿cómo actúan ustedes? ¿Lo llaman por teléfono? No, a través de un enlace. Sería a través de nuestros datos, ponemos nuestros datos y logramos entrar con nuestro usuario y contraseña. Bien, ya hay dos datos que son fundamentales para el... Primero, el soporte tecnológico, ¿sí? Primero, si yo no tengo un soporte tecnológico, no puedo acceder. ¿Por qué? Porque es un sistema informático. No importa el medio, ¿sí? Hoy no importa el medio, no importa... Contarles esa historia sería maravilloso, no tengo tiempo. Contarles por qué no importa el medio sería fantástico. Después, si ustedes quieren, hagamos un taller a los que les interese saber gracias a qué hoy podemos acceder por cualquier medio.
No importa si tengo un teléfono celular, si es una tablet, una notebook, una netbook, una computadora de pie, de escritorio, no importa el medio. Mientras tenga la conexión, ¿sí? Ustedes pueden ingresar. No importa el lugar, mientras tenga una conexión, ustedes pueden ingresar. Si están en su casa, en el parque, en la facultad, en otra provincia, en otro país, no importa, mientras tenga el medio. Entonces, accedo con dos cosas fundamentales, que son mis datos. A partir de ahí, ¿qué es lo que se me presenta? Se me presenta la información que yo individualmente necesito o que ustedes como estudiantes individualmente necesitan. Porque ustedes pueden ver los datos de otros estudiantes. No. No, para nada. Perfecto. Entonces, ¿qué hizo en ese momento el sistema? Al momento en que ustedes ponen usuario y contraseña, accede inmediatamente a los datos propios de ustedes. Seguramente les pone los datos en pantalla y a partir de ahí una serie de opciones. Esa serie de opciones a ustedes les permite acceder, por ejemplo, historial académico. No sé, yo no veo el sistema desde el lado de alumnos. O por lo menos, ustedes le llaman historial académico, le llaman analítico, ¿no? El analítico. Entonces, pueden obtener un analítico a través del CIU. ¿Qué hizo el sistema en ese momento? Todos los datos almacenados de ustedes los ha procesado al momento, al instante que ustedes los pidieron. El sistema hace todo el procesamiento para obtener hasta el último detalle del último segundo de qué es lo que hicieron ustedes en la Facultad de Ingeniería. ¿Y cómo se los presenta? Se los presenta en pantalla de una forma en que ustedes puedan entenderlos, con un formato. Entonces, ¿qué es lo que hicimos hasta ahora? Ingresamos nada más que dos datos, usuario y contraseña, e ingresamos una opción, analítico, historial académico, como se llame. El sistema realiza todo el proceso y me ofrece como salida esa información y procesada al instante. Si ustedes el día a las 5 de la tarde rindieron una materia y la nota fue cargada al sistema, porque bueno, necesita la carga, y la nota fue cargada al sistema, en el momento de pedir el analítico, esa materia tiene que estar como aprobada. Entonces, la entrada es la que captura o recolecta los datos. A ver, ¿quiénes cargan la nota, por ejemplo? Ahora la carga el docente, ¿sí? Y la aprueba sección alumnos, no sé, secretaría académica. Pero recibe una serie de cargas desde distintos perfiles y distintos lugares. Entonces, cargan la nota y ustedes pueden observar esa información procesada al instante en la que la piden. Entonces, la entrada lo que hace es justamente capturar o recolectar todos esos datos en crudo, ¿sí? Desde el interior de una organización o a través de un entorno externo. Es decir, el docente no tiene que estar en la Facultad de Ingeniería para poder cargar la nota. Yo me puedo venir a mi casa y cargar la nota, ¿sí? Ahora, el proceso de, por ejemplo, verificación de ese dato lo hacen desde adentro de la organización, ¿sí? Lo puede hacer recepción alumnos, secretaría académica, etcétera. Eso se define. El procesamiento que hace el sistema, obviamente programado por informáticos, ¿sí? Todo ese procesamiento que hace el sistema convierte esa entrada en bruto en un formato significativo. ¿Y qué hacen con eso? Bueno, con eso me ofrecen una salida que es la información procesada a la persona que va a hacer uso de esa información, ¿sí? O para las actividades que la pueda utilizar. Por ejemplo, me convierte todos los datos en una información que pasa a ser un analítico, que es un informe del estado académico de ustedes, que lo usan justamente para saber en qué situación están, si hay algún error, por ejemplo, si no le han cargado algo, y presentarlo donde ustedes lo necesiten. Entonces, los sistemas de información
también requieren la retroalimentación, porque hasta ahí, ya vamos con retroalimentación, hasta ahí, ¿está claro? Entrada, proceso y salida. Sí, profe. Bueno, ahora supónganse que ustedes toman ese analítico, ¿sí? Y de pronto se dan cuenta que hay alguna materia que me pasó, primera vez en la vida que me pasa una cosa así, pero me pasó. Eran tantos estudiantes los que tenían que rendir que dividimos la mesa y las auxiliares tomaron el examen en otra aula. Luego me pasaron a mí los resultados de ese examen y yo cargué las notas. ¿Qué pasó? Que una de las auxiliares se equivocó en la nota. Se equivocó en la nota del estudiante, no me pasó en la vida, pero bueno, son cosas que pasan. Hay veces que uno tiene un mal día y no tiene mucho cuidado en lo que está haciendo. Cargué la nota. Obviamente el estudiante, cuando pudo corroborar esto, nos avisó. Nos avisó que no era la nota, que estaba mal puesta. Consulté con los auxiliares, bueno, hubo una cosa así, pero gracias a la salida de información, nosotros pudimos corroborar que habíamos cometido el error y por lo tanto, ¿qué había que hacer? Había que subsanarlo. ¿De qué se trata? Al observar la salida de la información y corroborar que la salida es incorrecta, este sistema, ¿qué va a necesitar? Una retroalimentación. Es decir, en este caso fue corregir la nota para que el estudiante tuviera la nota correcta, etc. Ese es un caso de retroalimentación, ¿sí? Generalmente, cuando vemos alguna salida, tenemos que tener siempre la posibilidad de volver al sistema y realizar ajustes para que esa salida que nosotros estamos observando sea realmente la correcta, ¿sí? La retroalimentación es la que devuelve, por ejemplo, a miembros apropiados de la organización, se devuelve a los miembros apropiados de la organización para ayudarles a evaluar o corregir la etapa de entrada. Entonces, eso es entrada, proceso, salida y retroalimentación del sistema para ajustes. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, actualmente los sistemas de información son una parte vital de cualquier organización y representa todos los elementos que forman parte. Fíjense que ustedes que los sistemas de información están en la parte de administración. Estamos hablando del SIU, administración de la parte académica, administración de la historia académica de los alumnos, administración de exámenes, administración de cursadas, de resultados de cursadas, es decir, esas poquitas cosas maneja el SIU de la Facultad de Ingeniería. Después hay otro sistema que tiene que ver con el movimiento de expedientes dentro de la Facultad de Ingeniería y dentro de la Universidad Nacional de Jujuy. Podríamos tener 1000 cosas más. Bueno, no las tenemos, pero fíjense cómo en la parte administrativa, sobre todo, los sistemas de información son vitales. ¿Por qué? ¿Por qué son vitales los sistemas de información? Porque tienen un almacenamiento persistente, es decir, es un lugar seguro donde los datos están almacenados de forma persistente. Es un lugar seguro donde se procesan con alta calidad los datos y se transforman en información importante para el que está trabajando en la organización. Imagínense ustedes la cantidad de expedientes que se deben mover en cada una de las unidades académicas de la Universidad Nacional de Jujuy. Siendo, a pesar de que la Universidad Nacional de Jujuy es una universidad muy pequeña, ¿sí? Pero se genera continuamente documentación. Imagínense ustedes si hubiera que buscar en forma manual un expediente. Probablemente lo encontrarían, pero ¿después de cuánto tiempo? ¿Y eso qué hace? Retrasar todos los procesos.
Entonces, ¿por qué son vitales? Porque almacenan gran cantidad de información, ¿sí? De datos y de información, y tienen la particularidad de lograr un procesamiento inmediato de esos datos para ofrecer en milésimas de segundo la información que necesitan para tomar decisiones. Entonces, ¿qué es un sistema de información? Es un conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurados, los datos no están dispersos, sueltos, no, están estructurados. Están estructurados en repositorios de datos. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes ponen usuario y contraseña, inmediatamente el sistema, gracias a sus procesos, ubica dentro de la base ese lugar donde están almacenados los datos de la persona que ingresó. Por eso están estructurados. Porque no está el nombre de ustedes por un lado, el apellido está en otra base, la materia que están cursando en otro lado. No. Están todos relacionados y estructurados de modo que puedan ser accedidos rápida y fácilmente, según las necesidades de la empresa. La Facultad de Ingeniería va a tener los datos de estudiantes, de docentes, de materias, de planes de estudio, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las necesidades de la organización. Entonces, un conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurados según las necesidades de la empresa, recopilan. Primero hay que cargarlos, de alguna forma hay que cargarlos. Elaboran la información y la distribuyen. A toda no, a parte de ella. ¿Por qué? Y bueno, porque sí, también procesan todo, pero cuando yo accedo a parte. ¿A qué parte acceden ustedes? A la propia, ¿sí? Necesaria para las operaciones de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, es decir, la toma de decisiones. Todos esos datos que se van acumulando en estos repositorios persistentes, luego pueden ser trabajados de forma que, si, por ejemplo, el secretario académico de la Facultad de Ingeniería necesita saber cuántos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, ¿sí?, han aprobado en este último año al menos 2 materias para saber cuántos alumnos activos o activos plenos tiene la carrera de Ingeniería Industrial, este repositorio de datos se lo tiene que dar. ¿Está claro? De modo que sea posible desempeñar su actividad de acuerdo a su estrategia de negocio. ¿Cuál sería una estrategia de negocio de la Facultad de Ingeniería? Lograr mayor cantidad de egresados, por ejemplo, una estrategia de negocio. Y no estamos hablando de fines de lucro, ¿no? Estoy hablando de una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es obtener, por ejemplo, la mayor y mejor calidad de egresados, ¿sí?, en tal carrera o en toda la Facultad de Ingeniería. Esa sería una estrategia de negocio. Bueno, pero yo para eso necesito información, necesito saber cómo estamos. Ahora, ¿de qué manera la obtengo en forma rápida y segura? Bueno, gracias a los sistemas de información, ¿sí? Para eso tienen una gráfica en donde ustedes pueden ver que hay una serie de dispositivos que están involucrados en esta tarea de captura, procesamiento de la información, captura y procesamiento de los datos y posterior obtención de información. Y cada vez son más complejos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema de información? Es ayudar al desempeño de las actividades que desarrolla la empresa, suministrando la información adecuada. Por eso hablamos al principio de qué es la información. La información permite reducir la incertidumbre. La información aporta al conocimiento. Entonces, la información tiene que ser adecuada, con la calidad requerida, dirigida a la persona o departamento que lo solicita,
en el lugar y en el momento especificados o en el formato más útil para el receptor. Eso es un sistema de información. El resto no sirve. Si yo elaboro con lo que cuesta el desarrollo de un sistema de medida, si desarrollo un sistema que no le aporta la información adecuada, de calidad, a la persona en el formato que la persona lo necesita y en el momento y lugar que la persona lo pide, el sistema de información no está cumpliendo su objetivo. El sistema de información tiene que estar al servicio de los objetivos de la empresa. El sistema de información tiene que colaborar continuamente en la misión y visión que se ha planteado a la organización. ¿Para qué? Para lograr esos objetivos, ¿sí? Y dice, sus individuos adoptan procedimientos y prácticas de trabajo que resultan más útiles y eficaces. Entonces, todo sistema de información basado en computadora tiene que contar con estos componentes. Si no, hemos perdido el tiempo en desarrollar algo que no sirve. Entonces, fíjense que acá en la gráfica el sistema de información está representado, ¿sí?, como un globo que tiene necesariamente que contar con estos componentes. Es decir, tiene que ser acorde a los objetivos y estrategias de la organización. Para eso tiene que estar alineado con las metas, misión, valores, gestión del cambio, todo lo que la organización se haya planteado. ¿Para quién está dirigido? Para los directivos y empleados que trabajan en esa organización. ¿Para qué? Para optimizar sus procesos y lograr así los procesos de negocios que mejoren la calidad de la información. Y esa información e indicadores me tienen que, por ejemplo, aportar a mí niveles de desempeño de toda la organización para mejorar el desempeño de esa organización, que obviamente tiene que ver con sus objetivos y sus estrategias. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta que un sistema de información no se hace porque sí? Un sistema de información, para ser útil y de calidad, tiene que sí o sí seguir estos preceptos. Si no, estamos haciendo cualquier cosa. Bien, ¿cuáles son los principios generales de los sistemas de información? Los principios generales de los sistemas de información son la especialización, ¿sí? Mientras más especializado es un sistema, significa que mientras más desarrollado para un propósito específico, por ejemplo, un sistema que controla una industria petroquímica, o sea, está hecho para eso, ¿sí? Es sumamente especializado. Cuanto más especializado sea, menos capacidad de adaptarse a circunstancias diferentes. Yo no voy a utilizar, por más burdo que sea el ejemplo, pero yo no voy a utilizar un sistema de información que sirve para controlar el proceso de una petroquímica, no voy a pretender que liquide sueldos, ¿sí? Entonces, cuanto más especializado sea, menos es capaz de adaptarse a determinadas circunstancias. Cuanto mayor es el sistema, mayor es el número de recursos que necesita, ¿sí? Como todo producto. Es decir, los recursos van a tener que ver con cómo se realiza la revisión de errores, cómo se edita toda la información de ese sistema, qué respaldo tiene, cuál va a ser su mantenimiento, la seguridad que debe tener, toda la documentación que va aparejada al sistema. Los sistemas pueden formar parte de sistemas mayores y de sistemas menores. Hay subsistemas y suprasistemas. Es decir, por ejemplo, el sistema de la Facultad de Ingeniería, el SIU de la Facultad de Ingeniería, ¿sí?, se adosa o
o es parte del SIU de la universidad, ¿sí? Los sistemas crecen porque a medida que existen más necesidades dentro de la organización, vamos a tener que ir adaptándolos a esas otras necesidades. Es decir, el sistema de información puede iniciarse con una liquidación de sueldos. Luego a ese sistema de información se le puede agregar un módulo de control de personal. Luego podemos agregar un módulo de control de desempeño, de productividad. Es decir, los sistemas de información crecen, ¿sí?, a medida que pasa el tiempo. Yo lo que les quiero decir es que desgraciadamente sigo con problemas en esta computadora, ya me llega la otra, hoy la retiro, así que no me queda, creo que me deben quedar 15 minutos más de clase. Por las dudas, si se me corta la comunicación, lo que voy a tener que hacer es la última parte o la segunda parte ya de esta unidad, grabarla, porque si no, no puedo estar con una sola unidad 3 clases. Así que bueno, eso les digo porque no sé cuánto me falta, los principios, sistemas de información, subsistemas. Sí, para terminar esta unidad me falta bastante, así que bueno, hasta donde llegue, y el resto lo voy a grabar, ¿sí? Porque si no, no vamos a avanzar. Hasta acá, ¿está claro lo que hemos visto? Aprovechen antes que se me corte, aprovechen de preguntar. Yo no lo puedo atender, estoy dando clases. Ah, bueno, mañana entonces retirarlo. Bueno, no. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. El subsistema, estábamos hablando de que todo sistema puede ser parte de un sistema mayor, ¿sí? Y puede tener a su vez subsistemas. Bien, ¿qué es un subsistema? Ojo, un subsistema. Estamos hablando de algo que tiene entrada, proceso y salida, ¿no? Porque a veces ustedes van a ver sistema de liquidación de sueldos y por ahí, qué sé yo, tienen un módulo que dice aportes patronales. Eso no es un subsistema, ¿sí? Eso es parte del sistema, es parte del sistema de liquidación de sueldos. Un subsistema es que tiene autonomía e identidad propia. Por ejemplo, la empresa. Ahí tienen la definición. Una empresa. Fíjense que la parte... Esto no significa que nosotros... Otra cosa, que entiendan esto. Los informáticos no dividimos el sistema según las áreas de la empresa. No, nada que ver, ¿sí? Pero lo que pasa es que me sale bien este ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar. Pero nosotros no es que dividimos al sistema en subsistemas según área de la empresa. No, porque el estudio es más profundo. Pero bueno, supongamos que tenemos una empresa que tiene una dirección o gerencia, compras, recursos humanos, producción, control de gestión, marketing, comercial y ventas, administración, finanzas, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos visualizar o esquematizar nosotros un subsistema? Bueno, la empresa es una sola y cada una de estas son parte de la empresa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Administración tiene sus propios datos y necesita generar su propia información para poder trabajar. Pasa lo mismo con marketing o con control de gestión o con finanzas. Entonces, si bien el sistema de la empresa es uno solo, este sistema es necesario dividirlo en subsistemas
para que cada uno de estos subsistemas acepte su propia entrada, genere su propia información a través del proceso, pero además exista alguna conexión entre ellos que permita o que le permita, por ejemplo, a la dirección o a la gerencia, saber el estado de cada una de sus departamentos o de sus direcciones, ¿sí?, en el momento en que lo solicite. ¿Eso está claro? Es decir, la información que maneja recursos humanos no va a ser la misma que maneja comercial y ventas. ¿Por qué? Porque recursos humanos, ¿qué necesita saber? Bueno, ¿qué personal tienen? ¿Sí? Ese personal, ¿qué categorías tiene? Si ese personal, no sé, por ejemplo, tiene una asistencia perfecta, ha llegado todos los días a tiempo, si tiene una alta productividad, todo eso maneja recursos humanos. Ahora, comercial y ventas, ¿qué tiene que saber? Y bueno, ¿qué es lo que se ha comprado para poder vender? ¿Cómo estamos de stock? ¿Qué movilidad de precios hay? ¿Cuáles son los clientes a los que, por ejemplo, va dirigido el producto? ¿Se entiende que la información que maneja cada uno de estos departamentos es distinta? Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Sí? Usted dijo que cada subsistema tiene que tener una entrada y una salida. Sí. ¿Sistema en general? Sí. Ok, gracias. Bien. Por ejemplo, ¿qué le puede ingresar a finanzas? Finanzas, ¿qué necesita saber? Y bueno, por ejemplo, ¿sí?, ¿cuáles han sido los ingresos por ventas? Y cuáles han sido los egresos por compras. Y, por ejemplo, qué productos, no sé, si se averió alguna máquina, acá hay un control, no hay control de gestión, acá en producción, si hay alguna avería de máquina, cuánto se gastó en todo eso. Pero ¿quién tiene esos datos? Los datos los tiene producción, generados a partir de su subsistema. ¿Sí? Acá en producción, no sé, ingresaron datos con respecto a, bueno, no sé, la cadena productiva, ingresó esta materia prima, se pudo realizar el producto a menor costo y en el mejor tiempo, y no hay averías de máquinas. Pero si se produce una avería, ¿quién la tiene? Producción. Ahora, esa información que producción ha logrado, sí se la puede comunicar a finanzas. ¿Sí? Finanzas va a necesitar el ingreso de datos, a lo mejor de diferentes secciones dentro de la organización, pero finanzas va a tener además sus propios ingresos, ¿sí?, sus propios datos, que van a ser procesados para, por ejemplo, mostrarle al director cuál es el estado patrimonial o el estado financiero de la organización, pero a través de ¿qué? Del propio sistema o subsistema de finanzas. ¿Se entiende? Bien, entonces sí, ese es el concepto de subsistema, ¿sí? Fíjense que acá dice que otra determinante es la habilidad de funcionar como un sistema propiamente dicho. Bien, este es un análisis de la definición de subsistemas, en donde ustedes pueden ver que en la línea límite verde está la organización, pero fuera de la organización hay una serie de componentes que van a interactuar con esta organización, ¿sí? Habíamos hablado de sistemas abiertos y de sistemas cerrados. La organización es un sistema abierto y en sus fronteras y dentro de su ambiente, el ambiente cercano, próximo, están, por ejemplo, las instituciones financieras, los accionistas, la comunidad, los clientes, los sindicatos, los competidores, las agencias de gobierno, los proveedores. Todos ellos, en realidad, no pertenecen a la organización, pero cada uno de estos componentes sí van a tener una influencia en la organización. Por ejemplo, los trabajadores ahora están pidiendo mejores condiciones de trabajo, de ambiente de trabajo.
Bueno, eso va a originar alguna transformación dentro de la organización. Los proveedores, supónganse que están en baja de algún producto, también van a impactar importantemente en la organización. Los clientes, bueno, si no tengo una gran cartera de clientes o no logro una gran cantidad de ventas, no voy a tener a lo mejor los beneficios que esperaba. Entonces, en la frontera y en el ambiente próximo del sistema de organización están estos componentes que influyen. Ahora, el sistema de organización se va a proveer de sus propios datos para procesarlos y obtener una información de salida que sirva para tomar decisiones, para comparar a lo mejor esa salida contra algún estándar y saber si tengo que hacer alguna retroalimentación que controle el desempeño de esta organización y que a medida que ingresan los datos se van almacenando de forma persistente en algún repositorio, ¿sí? ¿Para qué? Para aguardar a ser procesados y obtener la salida. Bien, esto es un sistema de información. Fíjense que habíamos hablado que un sistema de información es un conjunto de componentes, ¿sí?, que a través de un procesamiento y de la entrada de datos van a lograr alguna salida. Entonces, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es cualquier colección bien definida de entidades o elementos, ¿sí? Entonces, acá, en lo que nosotros llamamos procesamiento, es donde se efectúan todas las acciones sobre qué, sobre lo que fuimos almacenando. ¿Qué es lo que entró? Entraron datos, ¿sí? Una cantidad importante de datos. Bueno, esa importante cantidad de datos fueron procesados de alguna manera, fueron almacenados y procesados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema? Bueno, es todo aquello que nosotros creamos para almacenar, por ejemplo, datos. ¿Cuál sería un componente del SIU? Un componente del SIU podría ser un almacenamiento de datos de estudiantes. Un componente de una organización como la que vimos recién, que evidentemente se dedica, ¿sí?, a la compra, venta y producción de, pónganle, materiales o algunos productos. Entonces, un componente de este sistema sería aquel repositorio que me permite a mí guardar, por ejemplo, datos de los artículos, ¿sí?, producidos, datos de las ventas del último trimestre, datos de los volúmenes de producción en determinados artículos, etcétera, ¿sí? Esos serían componentes de este sistema que son totalmente distintos a los componentes que tendría el SIU. Entonces, es un conjunto. El conjunto es un conjunto de componentes, es decir, una serie de componentes que están perfectamente relacionados y sirven a las necesidades de esta organización. Ahora, habíamos dicho que un sistema era un todo, ¿sí? Este sistema es un todo, este conjunto conforma una totalidad o suma. Los objetos. Los objetos o elementos son los componentes del sistema, ¿sí? Los objetos del sistema son las partes que lo constituyen como sistema. Por ejemplo, si yo digo el sistema organización, el sistema empresa está formado por los componentes de finanzas, generación, dirección, compras, recursos humanos, etc. Esos serían los componentes del sistema empresa. Bien, en consecuencia, los objetos son las partes componentes del sistema, ¿sí? Desde el punto de vista estático, son las partes que lo constituyen, pero desde el punto de vista funcional, los objetos de un sistema no son las funciones básicas realizadas, ¿no? O sea, no es la función de procesamiento. Entonces, los objetos de un sistema son la entrada, el proceso, el procesamiento, la salida o las salidas y el control de retroalimentación. Esos son los objetos. Sabemos que es una entrada, ya hablamos que es un proceso, ya dijimos que es una salida, ¿sí? Por ejemplo, lo que ven acá en pantalla, ustedes
pueden ver que las salidas pueden ser, por ejemplo, gráficos, ¿sí? Que los gráficos generalmente representan bastante bien la información, o puede ser, por ejemplo, un informe, ¿sí? Listado de pedidos de los clientes en proceso. Eso es una salida de un sistema, ¿sí? El sistema me ofrece un listado de todos los pedidos de los clientes que están en proceso en este momento, ¿sí? Con el nombre del cliente, el número de orden de trabajo, el orden de pedido, la fecha de vencimiento, el monto, el tipo y fundamentalmente para un informe siempre la fecha. ¿En qué fecha se emitió este informe? Ahí la información para el que la necesite está completa. Bien. Hay otros elementos que son bastante abstractos que conforman también a un sistema de información y que son las relaciones que se dan entre esos componentes. Entre los componentes u objetos del sistema se dan una serie de relaciones. Hay relaciones del tipo simbióticas, hay otras relaciones a las que llamamos sinérgicas y hay otras relaciones a las que llamamos superfluas. Una relación simbiótica es aquella que se da entre dos elementos o componentes de un sistema que se necesitan, ¿sí? Que se necesitan entre ellos. Es decir, no pueden funcionar, no pueden seguir funcionando solos. Ustedes saben que la simbiosis generalmente es eso que se da con las plantas parásitas, ¿sí? Eso es una simbiosis. La planta parásita vive, cuando se enreda, por ejemplo, a un árbol, sí, vive del árbol. Y gracias al árbol vive. Bueno, tengan ese ejemplo como para tratar de entender que entre dos elementos de un sistema pueden existir relaciones simbióticas. Miren cómo. Yo recién dije que finanzas, para poder funcionar, necesitaba datos, ¿no? Pero necesitaba datos de otros subsistemas. ¿Ustedes creen que finanzas podría funcionar como un sistema aislado si no recibiera datos de otros subsistemas? No, profe. ¿Finanzas? Porque finanzas por sí solo difícilmente produzca algo. Necesita saber cómo está comercial, necesita saber cómo está producción, necesariamente tiene que obtener un listado de qué compras se realizaron, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esta es una relación simbiótica entre elementos del sistema. Una relación sinérgica es aquella que se da entre elementos del sistema que colaboran o funcionan juntos para lograr mejores resultados. A ver, por su lado, marketing solito, así. Supónganse que el departamento de marketing propone una estrategia, ¿sí? Una estrategia de compras o una estrategia de ventas. O bueno, dice, no, mejor vamos a hacer estrategias en paralelo. Vamos a lanzar 2 estrategias en paralelo. Comprarle al mejor proveedor al menor precio para obtener el mejor producto para poder hacer una campaña de ventas. Si ventas, compras, producción y marketing trabajan juntos, ¿van a lograr mejores resultados que compra funcionando por un lado, ventas por otro y producción por otra? Está claro que no. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las relaciones sinérgicas entre componentes de un sistema? Aquellas que logran una acción conjunta cuyos resultados van a ser superiores a si hicieran las cosas por separado. Entonces,
Las acciones colaborativas y conjuntas entre los elementos de un sistema son las que logran los mejores resultados. Y eso se consigue gracias a que se establecen relaciones sinérgicas. Bueno, por último están las relaciones superfluas, y eso ya tiene que ver mucho con nuestra profesión, ¿sí? Las relaciones superfluas son aquellas que permiten que un componente del sistema siga funcionando, ¿sí? A pesar, o sea, son sumamente confiables los procesos, siga funcionando a pesar de que existan condiciones externas que sean adversas. A ver, la relación superflua es aquella que permite, por ejemplo, que en algún momento del vuelo de una aeronave, ¿sí? el piloto pueda poner piloto automático y el avión pueda seguir funcionando sin la intervención del humano. La relación superflua es bastante compleja, en realidad es para que sepan que existe nada más, ¿sí? Son aquellos componentes que a nosotros nos permiten que el sistema siga funcionando a pesar de no tener las mejores condiciones o a pesar de estar en condiciones extremas. A título informativo, me interesa más que sepan la sinérgica y la simbiótica, porque eso se observa claramente dentro de la organización, lo otro es muy técnico. ¿Sí? Bien, atributos son las propiedades que nosotros como enunciamos, ¿sí? A los datos dentro de una relación en el sistema. Un atributo es una parte componente. Por ejemplo, si yo tengo que armar el registro de ustedes como estudiantes, ¿qué es lo que voy a poner? Apellido y nombre, porque así los identifico, el DNI, el número de legajo que tienen en la facultad, ¿sí? Por ejemplo, a qué carrera pertenecen, o si son sus datos personales, domicilio, número de teléfono, mail, etc. Bien, cada uno de esos para nosotros corresponde a un atributo, ¿sí? Dentro del registro de datos de ustedes. Ambiente, límite y alcance. Bueno, estas son propiedades que tienen los sistemas y les aviso que me queda muy poquito tiempo, así que yo preferiría que ambiente, límite y alcance, valor de la información, teoría general de sistemas, todo esto que estamos viendo acá, que es bastante todavía por ver, como son muchas las cosas que nos faltan. Yo preferiría grabarles ahora la clase, ¿sí? De todo esto y que ustedes puedan verla, lean también los apuntes y terminar acá la clase antes de que se me apague, así como se me está apagando todos estos días, ¿sí? Entonces hagamos una cosa, yo ahora corto la clase como para poder guardar la información de la asistencia y les grabo lo que resta, ven el video, se lo subo a YouTube, ven el video, leen lo que queda, la clase que viene me hacen las preguntas correspondientes y arrancamos con unidad 2, si no, no llegamos al parcial. Y tampoco van a poder hacer el trabajo práctico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tienen todavía un ratito. Tenemos todavía. De lo que vimos hasta ahora, ¿sí? De lo que vimos en esta clase. Profe, una consulta sobre bibliografía. Uh-huh. ¿Qué bibliografía nos aconseja para ver lo último que nos falta de la unidad? Bibliografía está, fíjate que la bibliografía, en el programa está la bibliografía. Puede ser Kendall y Kendall, Loudon,
esos libros están en la facultad. Así que busquen ahí en Kendall. Kendall seguro que está en la facultad, en la biblioteca. Perfecto, profe, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra consulta? Bueno, prácticamente no me queda batería. Les prometo eso, sí, subo el video a YouTube, les doy el enlace en el aula virtual. Y la clase que viene arrancamos con la unidad 2. Bien, hasta la próxima clase. Bien.